Hola a todos, estamos para City Blog con Rodolfo Carretero, consultor en desarrollo institucional, si no me equivoco. Está muy bien. Te quería preguntar, Rodolfo, para empezar esta entrevista, que tuve una entrevista muy interesante, ¿en qué situación crees que está nuestro sector? Desde la big picture casi, o sea, en general, como sector en un país que forma parte de un mundo, en un momento donde pasan cosas, un mundo globalizado, ¿cómo ves al sector? ¿Quién lo conforma? ¿Qué es el sector también? Bueno, es una pregunta que creo que contestamos entre todos todo el tiempo, ¿no? El sector tiene todo para ser una industria preferente, digamos, ¿no? Producimos vivienda, mejoramos el hábitat, tenemos impacto en casi todas las partes de la conformación de las ciudades, tenemos impacto en casi todas las personas, ya sea porque generamos trabajo, porque generamos vivienda, porque, digamos, somos canal de ahorro, digamos, hay muchos impactos posibles positivos, ¿no? En un mundo donde también, digamos, se analiza cuál es el impacto del sector de la vivienda o del sector de desarrollo urbano y cuál es el rol de las ciudades en la economía y en el estado de bienestar de la sociedad. Así que esa sería la primera respuesta, ¿no? ¿Quiénes podemos ser? ¿Quiénes somos? Quizás es algo que no está tan claro, digamos, ¿no? Somos algunos actores, o hay algunos actores más relevantes que otros, o con más presencia que otros, y eso va constituyendo quizás varias miradas sobre qué somos como sector. Cómo nos miramos como actores privados, cómo nos mira el sector público, cómo nos mira la sociedad, cuando en realidad, por esto que decíamos, tenemos todos para hacer una sola mirada. Es decir, deberíamos llegar a casi toda la población, con lo cual la sociedad y el sector deberían tener como muchos puntos en común, y si llegamos a toda la población de alguna forma, el sector público nos debería ver como tales, ¿no? Entonces la primera mirada que yo diría es, deberíamos ser un sector que abarque muchas miradas diferentes sobre muchos aspectos diferentes de nuestra actividad y con mucha relación o muy férrea relación con la comunidad, con la sociedad y con el sector público, que de alguna forma intermedia en lo que la sociedad está demandando, ¿no? Sociedades que además cada vez demandan más y con más precisión y con más diversidad, además, ¿no? Es decir, tenemos sociedades que están muy activas, que demandan específicamente políticas públicas, que interactúan a través de las sociedades civiles, asociaciones civiles en distintos aspectos de nuestro sector, y con los cuales nosotros deberíamos tener todo el tiempo relación. Y esto se está dando en términos de cómo nos ve la sociedad y cómo nos trata el sector público y cómo nos identificamos nosotros en qué rol en ese ecosistema. Quizás es algo que tendríamos que trabajar un poquito más, ¿no? Hay una categoría, si mal lo recuerdo, creo que fue Marx, que hablaba de una clase en sí y una clase para sí. Creo que un punto literalmente somos un sector en sí, porque como hablábamos antes, los humanos habitan espacios y alguien los construye, o sea, literalmente hay un sector. Ahora, la coherencia interna, la sensación de pertenencia, la opinión pública, el rol del Estado. Mi pregunta es, tal vez, ¿cómo podemos pensar un sector para sí? O sea, ¿qué le falta al sector a nivel de, tal vez, liderazgo, un discurso interno, una identidad clara porque al menos a nosotros a veces nos da la sensación de que el sector está sufriendo algunos de los cambios, tal vez, de la modernidad más globalizada hoy en día, tal vez con una mentalidad un poco de otra época. A ver, todo el tiempo y todos estamos viviendo cambios, dejando cosas que pensábamos o paradigmas que teníamos para llegar a nuevos, ¿no? Todas las personas atravesamos esas crisis y esos procesos. Naturalmente los sectores también. Nuestro sector, por su particular dinámica en esto del contexto de lo que podría ser y a lo que está circunscripto, diríamos que tiene evidentemente algún tipo de crisis, ¿no? Estamos en el año de menor intermediación, es decir,
menor cantidad de transacciones de los últimos 20, pero además estamos en un nivel de actividad, sectorial inusualmente bajo, con conflictos, en términos de opinión pública marcados. Evidentemente hay una crisis del sector, pero que no es una crisis, si se quiere, solo atribuible al contexto económico, porque el contexto económico es un contexto que está para todos los sectores. Y es una crisis que pega puntualmente o especialmente en nuestra industria, que es naturalmente procíclica, pero que además no se está desenvolviendo de la mejor forma, ¿no? Es decir, cuando vos analizás cómo impacta esta crisis y pensás cuál es el modelo que nosotros tenemos de desarrollo, y te das cuenta que el sector público se aparta, en sus plataformas, de entender como salida para la situación actual una política de vivienda, cuando te das cuenta que el sector inversor es el más menos proclive a comprometerse con el desarrollo de la vivienda en este contexto, por las tasas o por lo que fuere, cuando queda circunscrito un desarrollo por el poder adquisitivo de la familia, definitivamente premium y demás, empezar a tener características como sector que te hacen que te visualicen de esa forma, ¿no? Y entonces nos alejamos de esta lógica de que podemos llegar a más gente con un fin ultra noble como es producir mejoras al hábitat, vivienda, renovación urbana, y nos acercamos a un sector con mayores problemáticas, con caída de la actividad y con falta de herramientas, si querés, desde lo discursivo, desde cómo nos pensamos, desde explorar nuevas formas. Por supuesto que yo no tengo las respuestas, ¿no? Eso está más que claro, ¿no? Pero sí creo que el sector debería incorporar un proceso de nuevos actores, de nuevos paradigmas, de nuevas conformaciones para poder abordar estos temas y poder transitar más fácilmente un cambio de paradigma. Vos lo dijiste recién, ¿no? Incorporar miradas jóvenes claramente es algo que dinamizaría encontrar nuevas soluciones a los contextos de la población actual, que es más joven en promedio que lo que son nuestros desarrolladores. Donde por supuesto está la experiencia, la trayectoria y demás, que eso es algo súper útil, pero que hay que combinarlo con nuevas miradas, con nuevas formas de entender el sector. Me quedé con las frases mientras te escuchaba. Hay otra que usamos mucho también. Vos hablaste de crisis. Hay acepciones más optimistas de crisis. A veces dice que la crisis es un lindo momento para cambiar bueno, le decíamos antiojera. O sea, la crisis es tal porque hay expectativas y después hay resultados, pero la realidad tal vez nos equivoca. Entonces hay frases como que una crisis es cuando lo viejo no termine de morir, pero lo nuevo tampoco termina de nacer. Hay miradas más optimistas de la crisis. Entonces yo te pregunto, a nosotros nos gusta mucho, hacemos los sondeos públicos todo el tiempo, hablamos con gente con experiencia. Nos gusta hablar tal vez de puntos cardinales o de tendencias. ¿Vos para qué lugares creés que se puede ordenar o que esta acepción más optimista de crisis puede augurear mejores cosas? Y la pregunta viene con un anexo, porque es ¿para qué lugar iría y qué tipo de mentalidad hay que tener para estar por encima de ese proceso y no sufrirlo? O sea, ¿cuál es la mentalidad y la orientación que vos creés que a dónde se puede ir para una situación mejor? A ver, no taxativamente, pero digamos que estamos en el 5, 6, 7%, llegamos con soluciones, con nuestro sector llegamos a 5, 6, 7% de la población de la Argentina, ¿no? Por ahí en Buenos Aires, en el resto del país, que ese es el otro gran debate, ¿no? Salir de la lógica de confundir que lo que pasa en Buenos Aires es lo que pasa en toda la Argentina, de llegar a ese tipo de vivienda. Y nosotros creo que tenemos un compromiso, primero para vernos como actores que llegan a mucha más población. Nosotros somos una industria
cuya meta debería ser llegar eventualmente al 100% de la población, a cubrir de alguna forma las expectativas de vivienda de toda la población. Lo primero que yo pensaría es que podremos intentar no vernos como una industria de élite. Porque si nosotros nos vemos como una industria de élite, o si nos perciben como una industria de élite, estamos mucho más lejos de ese rol y de llegar eventualmente a esos segmentos, digamos, ¿no? Segmentos que nosotros, si se quiere, como sector descartamos porque se requiere sí o sí la intervención del sector público o de otros mecanismos que hoy no tenemos. Entonces yo exploraría cuáles son esos otros mecanismos, cuál es una interacción saludable con el sector público, cómo podemos cooperar con ese sector público en pos de tener una industria que llegue, que sea mucho más amplia, que llegue a otros sectores. Cómo me ve la sociedad, cómo interactuar con esa sociedad que me está mirando, para tener acceso a nuevos posibles vinculaciones con el sector público. Nosotros somos una industria que está naturalmente llamada a tener participación con el sector público. Trabajamos sobre suelo urbano, tenemos externalidades negativas y positivas. Digamos, tenemos que encontrar mecanismos para financiar una industria que es gigante en términos de necesidad de recursos, que requiere recursos a largo plazo, que requiere grandes cantidades de recursos, grandes cantidades de interacciones, que tiene una cadena de valor extensísima. Tenemos un montón de potencialidades y nosotros lo que tenemos que tener es el desafío de explorar esas opciones. De nuevo, es cierto que los cambios son oportunidades, digamos, pero no se cambia haciendo lo mismo. Es decir, que la posibilidad del desafío es incorporar nuevas miradas, incorporar otros saberes, incorporar otros actores, incorporar otras lógicas, incorporar las tecnologías. Digamos, hoy tenemos un montón de acceso a lo que la gente demanda, pide, piensa en tiempo real. Podemos brindarle al sector público esa demanda de lo que la gente pide, desea o piensa en tiempo real. Son herramientas para construir un nuevo paradigma, un nuevo consenso, una nueva hoja de rutas hacia dónde transitar. En relación al anexo, hacia dónde iría yo, bueno, hay dos caminos: ir a consolidar un segmento del 5% ajeno a la situación general y exitoso, o conservar ese 5% exitoso y saludable y tratar de sumar por otras vías mayor participación en otro tipo de sectores de la población. Mencionaste la tecnología, ya hablábamos también de cómo entender a veces la tecnología, para qué sirve y para qué no sirve, o sea, para qué se necesita un humano predispuesto de cierta manera para usar la tecnología. ¿Cuál crees que es el valor del dato y de la evaluación en general? Digo, hipotéticamente, tal vez el sector va hacia este lugar con cierta mentalidad, con una perspectiva más plural a nivel de actores y de visiones. Mi pregunta es, ¿cómo usamos la evaluación? O sea, ¿falta evaluación? ¿Está disponible? ¿Qué le podemos acercar al sector público? ¿Cómo tenemos que leer los datos? Si nos puedes ilustrar un poco de qué lugar le ves a la tecnología en este, de nuevo, escenario hipotético en el que encaramos esta crisis de la mejor manera. Bien, a ver, el gran punto con los datos no es que la información no esté disponible, sino en qué condiciones la información está disponible. Si yo la información la tengo pero la centralizo, no tengo nuevas miradas y no tengo interacciones sobre ese escenario. Si yo esa información la dejo disponible, abierta y transparente y permito que se interactúe con esa información, tengo mucha riqueza potencial. ¿Qué quiero decir con esto? Todo el mundo junta datos. La ciudad tiene datos urbanos, las páginas de transacciones tienen datos también estadísticos que se pueden referenciar. Tenemos sistemas de transporte público también trazados, tenemos valores de suelo, tenemos un montón de información, pero no somos un sector transparente. Esa información está cuotificada, está estratificada y nadie tiene una mirada general. No hay cooperación también en eso. Entonces yo lo primero que diría es que nosotros, una de las cosas que podríamos instar al sector público es a que tenga información centralizada y abierta. Nosotros tenemos que trabajar con los datos, tenemos que poder juntar datos y poder abrirlos para que muchos actores puedan trabajar. Tenemos que incentivar, si se quiere desde el sector público, a actores que trabajen con esos datos proponiendo soluciones.
pasa en algunos aspectos con la movilidad, pasa, digamos, con un montón de la cooperación de la data comercial en el comercio electrónico, digo, pero nosotros podemos hacer mucho más con eso, digamos, nosotros como sector, es decir, a nosotros nos falta como industria una vinculación más fluida con la tecnología, nos hace falta una mayor interacción con esos datos. Yo no quiero meterme en ejemplos personales, pero digo, estoy buscando casa para alquilar, ¿no? Entras a la página, tenés el botón para conectarte por WhatsApp, te conectás por WhatsApp, le llega al titular de la inmobiliaria, el titular de la inmobiliaria te pide un correo electrónico, ¿no? Tiene disponible qué tipo de propiedades buscás por zona y demás, pero todavía eso no está cruzado con su lógica de trabajo. El desarrollador inmobiliario es lo mismo, digamos. O sea, nosotros no tenemos un producto, digamos, pensado en base a lo que la demanda pide. Trabajamos en las zonas que conocemos, trabajamos donde accedemos a suelo que nos parece que es el correcto para mi público, que a veces ese público no es el público final, pero es el inversor. Entonces tenemos lógicas donde no empezamos a manejar información de consumidor porque no llegamos al consumidor. Digamos, todavía estamos en una etapa anterior. Entonces yo creo que gran parte de los cambios que tenemos que tratar de dar son esto de la apertura a nuevos públicos. Uno me dirá, bueno, la gente no llega a tener dinero para acceder a esos planes, a ese tipo, a la compra de vivienda en este contexto. Bueno, sí, está claro, en este contexto, con esta lógica de producción, con estos inversores, con esta economía, no llega, claro, exacto. Bueno, si el sector se termina ahí, digamos, no podemos escalar, y por supuesto que esto no es responsabilidad del desarrollador, ¿no? Que tiene que mantener a flote su negocio, ver cómo terminan las obras en un contexto donde no tiene los recursos para darle continuidad, donde empieza a ser creativo, pero digo, ahí tienes otro buen ejemplo. Hasta en lo concreto la cooperación es una herramienta fundamental, digamos. Se empiezan a habilitar canjes de suelo por unidades terminadas, entonces bueno, la máquina sigue, pero eso tenemos que hacerlo con una mirada más amplia, digamos. El sector debería tener equipos técnicos pensando en estos impactos, generando propuestas específicas. Yo he visto a 2 días de asumir el nuevo gobierno, la Secretaría de Vivienda recibió el informe de los equipos técnicos de ATE, de la Asociación de Trabajadores del Estado, de una propuesta de política de vivienda. Un año antes, la Cámara Argentina de Construcción proponía multinivel con distintos enfoques, desde la obra pública, el agua, el saneamiento, hasta el desarrollo de vivienda del sector privado, una propuesta de planes. Nuestro sector hace declaraciones por los diarios. Entonces nosotros tenemos que poder empezar a trabajar con una agenda sostenida de incorporar nuevos actores, incorporar nuevas visiones, hacer masa crítica y generar proyectos y respuestas exitosas. Hay muchas. En esto que hablábamos, ¿no? de la oportunidad, tenemos un montón de proyectos exitosos hechos para clase media, media baja, con formas diferentes. Hay que buscarlos, con impacto urbano razonable, bien vistos por la comunidad. Digamos, no todos los proyectos tienen una imagen negativa en la sociedad. Busquemos cuáles son los exitosos, que funcionaron comercialmente, que funcionaron para el inversor, que funcionaron para la comunidad, que funcionaron para el sector público. Hay casos y tenemos que tratar de armar una industria sobre eso, sobre datos concretos, sobre casos eficientes, sobre una mayor participación y articulación con otros saberes, con otros actores. Ese me parece que es el desafío, digamos, que tenemos por delante. Una última dimensión, tal vez la más conflictiva, el tema de la financiación. Porque yo venía siguiendo lo que nos contabas y pensaba, también un poco por lo que hablamos antes, en esto de, bueno, el proceso, hoy en día no hay créditos como lo supo haber, por muchos motivos, y es muchas veces un cuello de botella, tal vez para las intenciones de muchos actores, para la posición en la que empiezan, para la presión que tienen, por miles de aristas posibles, el tema de la financiación de un proyecto. Necesita un garante, una institución que respalde de antemano, con intereses, y lo que ya sabemos. Mi pregunta es, dentro de todo el cuadro que armaste de cómo podría ser, ¿qué otras soluciones creativas hay
a la financiación y a la cuestión de la confianza? Este potencial cambio de imagen que puede tener el sector, ¿qué se puede hacer? ¿Quién puede aportar financiamiento? ¿De qué formas? ¿Qué ves? Bueno, a ver, estamos claros que somos una industria que requiere de financiamiento y que requiere de financiamiento sostenido, continuo, en largo plazo y que requiere, digamos, de ciertas condiciones macroeconómicas también sostenidas en largo plazo. Y cuando no se diera, hay sectores de la economía que son naturalmente protegidos y sectores de la economía que no son protegidos. Y los sectores que no tienen buena imagen en la sociedad no se protegen. Y está bien. Digamos, si yo tengo una industria que no contribuye al bien común, el sector público o la sociedad, porque el sector público es un intermediario, no tiene por qué protegerla. Entonces nosotros tenemos que afinar nuestro sistema para que empiecen a aparecer estas opciones. Digamos, si se financia, digamos, a tasa subsidiada o se financia o se protege una unidad en el caso del valor adquisitivo como un activo social, eso es bueno para el sector. Es bueno y aparecerá en tanto sea visto de esa forma. Entonces nosotros tenemos que apelar a que seamos vistos como un tipo de sector que contribuye al bien común genuinamente, que de verdad tiene interés en lo que pasa, que tiene un modelo de desarrollo que busca llegar a estas demandas de la sociedad, digamos, cuidado del medio ambiente, preservación de la identidad barrial, preservación de los bienes patrimoniales, del espacio público, alguna contribución al espacio público que naturalmente la industria da muchas veces, individualmente. Individualmente el desarrollador se preocupa porque sea buena arquitectura, individualmente se preocupa por hacer un producto que la gente pueda adquirir, se preocupa por los temas ambientales. Yo me junto mucho con desarrolladores, con constructoras, con empresas del sector, y la vocación individual está. El cambio, esto que hablábamos antes, el cambio se da en todas las personas antes de lo que se da en las organizaciones y en los sectores, porque esa cristalización lleva más tiempo, pero cada actor individualmente es parte de un cambio que ya se está dando. Digamos, un cambio donde contribuir de esto es relevante. Vos mencionabas, perdón que lo voy a decir, que hacían esto fuera de hora porque les gusta. Bueno, mucha gente haciendo un montón de cosas en su propio negocio porque cree que aportan al bien común. Conozco un montón de casos, modelos exitosos, de cambio de paradigma. Tenemos casos concretos de desarrolladores que desarrollaban un modelo de negocios que no existe más y hoy tiene otro tipo de impacto de regeneración urbana o un modelo mucho más cercano a la sociedad o de interacción específica con el sector público. Yo creo que ese camino está trazado y ese es el camino a tener una industria que sea parte de los objetos de cuidado por parte de la sociedad, del sector público. Claramente nosotros necesitamos que se tome como un valor la estabilidad económica y una tasa de financiación para nuestra industria baja porque baja todo el sistema, que sería lo mejor, como el tema impositivo, que baje todo el sistema, cuanto menos presión haya y mayor estabilidad, hay menor tasa y entonces no necesitamos que nos subsidien la tasa, pero que si no lo hubiera tenemos que ser un sector preferente. Deberíamos ser un sector enfocado en proveer soluciones de vivienda y mejoras del hábitat a la sociedad con contribución hacia el espacio urbano, minimizando los impactos ambientales, digamos, y generando empleo de calidad, digamos. Somos una industria que debería tener todo para ser considerada una industria de bienes preferente. Todo. Bueno, Rodolfo, muchas gracias por estar con nosotros. Fue Rodolfo Carretero para el blog de City. Nos vemos en la próxima.